A ver, ¿cómo se le puede tomar el pulso a nuestro mundo? A veces, la clave no está en mirar el cuadro completo, sino en hacer zoom, en poner la lupa. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a coger una sola semana, la primera de febrero de 2026, y la vamos a mirar muy de cerca para ver qué nos cuenta. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué patrones, qué contradicciones, qué realidades podemos sacar en claro si tratamos esta semana como una especie de miniatura de nuestra época? Lo que encontramos es una mezcla fascinante y que, la verdad, a veces marea un poco. Por un lado, esta semana fue un escaparate de avances tecnológicos increíbles, ideas que prometen cambiar nuestra forma de vivir de arriba a abajo. Pero, al mismo tiempo, en otros lugares del planeta, estaban estallando crisis humanitarias muy profundas. Un recordatorio bastante duro de la fragilidad y el sufrimiento que siguen ahí. Y en medio de todo este lío, la cultura, a tope. Hubo momentos de celebración vibrante, global, donde el arte y la creatividad sirvieron para unir a la gente. Y para rematar, el caos. Y ojo, caos de dos tipos, el de la naturaleza desatada y el que provocamos nosotros mismos con nuestras acciones. Innovación, crisis, celebración y caos, todo a la vez en el mismo pack. Venga, vamos a empezar por México, porque allí, justo en esa semana, vimos cómo la celebración más espectacular chocaba de frente con una crisis que avanzaba en silencio. Imaginad la escena. Ciudad de México estaba que ardía, convertida en la capital mundial del arte con su Semana del Arte. Hablamos de 4 feriazas internacionales atrayendo a coleccionistas, artistas y a casi 400.000 turistas. Una locura, vamos, un motor económico y creativo a pleno rendimiento. Y de repente, este número, 1776. Porque mientras todo era arte y glamour en la capital, a unos pocos cientos de kilómetros en el estado de Jalisco, esa era la cifra de casos confirmados de sarampión para el 3 de febrero. Jalisco era el epicentro del mayor brote de toda América, una crisis de salud pública gravísima, en el mismo país y en el mismo momento. Pero ojo, que este tipo de contraste no pasó solo en México, ni de lejos. Esa misma semana, Naciones Unidas soltaba informes súper alarmantes sobre Sudán. Y esta frase sobre la desnutrición infantil en Darfur, que casi se ha duplicado, es que te deja helado. Es una catástrofe en toda regla que se está agravando por momentos. Y la tragedia se hizo real de la forma más brutal que se pueda imaginar, el bombardeo de un hospital. Esto no es solo una cifra de muertos, que ya es terrible, con el director médico y su equipo incluidos. Es que destruyes el único refugio que le queda a una comunidad que ya no puede más. La celebración y la desesperación no viven en planetas distintos, están aquí, pasando a la vez. Vale, cambiamos de tercio, pero seguimos con los contrastes. Ahora vamos a hablar del poder. Por un lado, el poder incontrolable de la naturaleza, y por otro, el caos que creamos cuando se abusa del poder que sí tenemos. 2 tormentas, sí, pero muy distintas. 140 kilómetros por hora. Esta es la fuerza bruta de la naturaleza. Era la velocidad máxima del viento de la borrasca Marta que barrió España y Portugal esa semana. Una demostración del poder de la atmósfera en estado puro. Y lo curioso es que detrás de esta potencia hay un fenómeno con un nombre que parece de película: Stingjet, o chorro de aguijón. A ver, para que nos entendamos, es como un latigazo de viento súper concentrado que baja de repente y arrasa con todo lo que pilla en la superficie. Un caos natural, sí, pero uno que, al menos, empezamos a entender. Y en el otro lado, el caos provocado por nosotros. Esa misma semana, una columna de un periódico en México parecía el parte de una tormenta, pero de corrupción. Que si el alcalde de Tequila, detenido, que si un robo masivo de combustible, que vamos, solo puede pasar si mucha gente mira para otro lado. Que si un exfuncionario se lleva 20 millones. Esto no es un Stingjet atmosférico, son decisiones humanas que se cargan las reglas del juego. ¿Y ahora qué tal si miramos al futuro? Porque esa semana también nos dejó ver un poco de lo que viene, de las tecnologías que van a marcar el mañana. Pero, como vamos a ver, parece que cada avance, cada promesa, trae consigo su propio peligro. Es un arma de doble filo en toda regla. Fijaos, el MIT sacó su famosa lista de las 10 tecnologías que lo van a petar en 2026. Y es que es alucinante. Hablan de compañeros de inteligencia artificial que nos den apoyo emocional, terapias que corrijan nuestros propios genes, estaciones espaciales privadas y baterías nuevas para tener energía más limpia y barata. El futuro que nos pintan es una pasada. Vamos a un caso concreto, para que se vea claro. La inteligencia artificial que programa sola. Por un lado, es una promesa increíble. Hace que crear tecnología sea más fácil para todo el mundo. Cualquiera podría hacerse una app. Pero, ¿la otra cara? Pues los peligros, agujeros de seguridad en ese código hecho por una máquina y, claro, la amenaza real a los puestos de trabajo de los programadores que empiezan.
Y por si no fuera suficiente, toma, un baño de realidad económica. En plena semana de anuncios tecnológicos espectaculares, un informe de CaixaBank Research decía esto, que las acciones de las tecnológicas se estaban pegando un batacazo y arrastrando las bolsas. Un recordatorio de que, por muy brillante que sea una idea, al final depende de la pasta y de la inestabilidad de la economía. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de este viaje de 7 días? ¿Qué nos cuenta este puzzle de noticias sobre el mundo en el que vivimos, que no para quieto ni un segundo? Pues que está todo mezclado. La esperanza y la crisis no van por separado, están liadas la una con la otra. Tienes una feria de arte mundial, al mismo tiempo que un brote de sarampión se descontrola. Tienes la promesa de la IA, pero con el miedo a la crisis económica y a la pérdida de empleos. Y nuestro entendimiento de las tormentas naturales no para las tormentas de la corrupción humana. Y quizá esa es la gran conclusión de esta semana de febrero de 2026. Que nuestro mundo no es blanco o negro, no es o una era de progreso brutal o una de decadencia total. No, es las dos cosas, a la vez, en el mismo instante. Esperanza y desesperación, innovación y peligro, todo junto. No se anulan entre sí, es precisamente esa tensión la que define cómo es nuestro presente. Y claro, esto nos deja con la pregunta del millón. Solo hemos mirado una semana, pero estos patrones, estos contrastes, estas fuerzas, ¿van a seguir ahí la semana que viene y la siguiente? La gran duda es, ¿hacia dónde se inclinará la balanza? Hoy vamos a analizar un giro de 180 grados en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Olvidémonos de la diplomacia de siempre, estamos ante una nueva doctrina, una de fuerza bruta, que ya está cambiando las reglas de poder en todo el continente. Y sus efectos, como veremos, son inmediatos y devastadores. Todo estalló a principios de 2026. El mundo se despertó con una noticia que parecía sacada de una película de acción, una incursión aérea de Estados Unidos en Venezuela. En apenas unas horas, el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y llevados a Nueva York. Fue una demostración de fuerzas sin precedentes que marcó, sin duda, el fin de una era y el comienzo de otra mucho más incierta. ¿Y qué explica una acción tan contundente, tan directa? Pues la respuesta está en una nueva y agresiva filosofía que emana desde Washington. Una especie de reinterpretación de la histórica doctrina Monroe, pero claro, adaptada al estilo personalísimo del presidente Trump. Vale, vamos a desgranar esto un poco. La llaman la doctrina Monroe y representa un cambio radical. Aquí lo de promover los valores democráticos pasa a un segundo plano. Por no decir que desaparece, la prioridad absoluta, la única, es asegurar el acceso a recursos estratégicos, como el petróleo, e imponer un alineamiento geopolítico total. Es una política de dominación pura y dura, no de socios, donde la fuerza está por encima de cualquier ley internacional. Y esto, claro, nos lleva de vuelta a Venezuela, que se convirtió en el primer laboratorio de esta nueva doctrina. La lógica de la intervención fue brutalmente clara. No se trataba de restaurar la democracia. De hecho, se ignoró por completo a la oposición que había ganado las elecciones, sino de asegurar el control de los recursos energéticos del país. Así de simple. Tras el golpe de efecto en Venezuela, era de esperar que la atención de Washington se dirigiera de inmediato a su aliado más cercano. Con la captura de Maduro, la presión sobre Cuba se intensificó casi al instante, colocando a la isla en una situación de vulnerabilidad máxima. La amenaza no se hizo esperar, no. Pocos días después de la operación en Venezuela, el presidente Trump lanzó esta advertencia tan directa, una declaración que no solo buscaba meter miedo, sino que señalaba sin tapujos a la isla como el siguiente objetivo en la agenda de la Casa Blanca. Y de las palabras se pasó a los hechos a una velocidad de vértigo. Se firmó una orden ejecutiva que en la práctica es un bloqueo energético total. El objetivo es evidente, llevar la guerra económica a un nuevo nivel, buscando asfixiar la vida diaria de la población cubana hasta paralizar el país por completo. La condena, tanto a nivel internacional como dentro de los propios Estados Unidos, fue inmediata. Voces como la de la congresista Rashida Tlaib advirtieron de una catástrofe humanitaria inminente, describiendo la medida como un intento de estrangular a un pueblo entero, que en realidad no supone ninguna amenaza para Estados Unidos. La respuesta desde La Habana fue firme. El viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dejó muy claro que la soberanía y el sistema constitucional de Cuba no son negociables. Una defensa a ultranza frente a las exigencias de un cambio de régimen que llegaban desde Washington. Ante esta escalada de presión sin precedentes, la gran pregunta que flota en el aire es: ¿podrá resistir el gobierno cubano? Pues aquí las opiniones de los analistas están totalmente divididas, lo que crea un escenario de incertidumbre máxima sobre el futuro de la isla. Para entender la complejidad de la situación, veamos dos visiones opuestas de expertos argentinos. Por un lado, Jorge Creines advierte que el bloqueo lo que busca es crear una crisis humanitaria para provocar un colapso. Pero por otro lado, el ex embajador Luis Ilarregui lo tiene clarísimo: Cuba no va a caer.
Él argumenta que la resiliencia y la historia de resistencia del pueblo cubano son factores clave que no se pueden subestimar. Pero ojo, porque el tablero es mucho más grande que solo Cuba y Venezuela. Esta nueva doctrina de intervención directa está generando una onda expansiva de inestabilidad que afecta a toda América Latina y que además agrava problemas que ya eran, críticos en la región. Y uno de los mayores desafíos, que además se alimenta de esta inestabilidad, es la expansión del crimen organizado. Según el informe de riesgo político, ya es la principal amenaza para la región. Y no hablamos de simples bandas, no. Son auténticas corporaciones criminales con control territorial, con influencia política y una capacidad enorme para infiltrarse en la economía legal. Y para que nos hagamos una idea de la escala del problema, basta con mirar estas cifras. Hablamos de casi 40.000 millones de dólares solo en contrabando. Son economías ilegales masivas que funcionan en paralelo al Estado, quitándole autoridad y alimentando la corrupción a todos los niveles imaginables. Toda esta enorme economía ilegal se traduce inevitablemente en violencia. La tasa de homicidios en la región es casi 3,5 veces la media mundial. Es una barbaridad. Países como Ecuador, Colombia o Brasil viven una realidad en la que la inseguridad es un problema crónico que está destrozando el tejido social y debilitando las democracias. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la región? Pues la verdad es que América Latina se encuentra en una posición increíblemente compleja, una auténtica encrucijada, presionada por fuerzas que vienen tanto de fuera como de dentro. El dilema geoestratégico es evidente. Por un lado, un Estados Unidos mucho más agresivo con esta doctrina Don Rowe. Por otro, una China que sigue expandiendo su influencia económica sin hacer ruido. Los países de la región se ven forzados a moverse en esta rivalidad, con el riesgo constante de ser tratados como peones en un tablero ajeno, en lugar de como actores con voz propia. Las consecuencias de este nuevo escenario son muy profundas. La doctrina Don Rowe debilita el sistema multilateral, reduce la autonomía de los países y aumenta la polarización política interna. El riesgo de que la región se convierta en un campo de batalla de conflictos indirectos, donde las grandes potencias luchan a través de terceros, es cada vez más real. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la más importante. En un mundo donde las grandes potencias vuelven a imponer las reglas, ¿será capaz una América Latina, históricamente tan fragmentada, de encontrar por fin una voz común para defender sus propios intereses y forjar su propio destino? La respuesta, desde luego, definirá el futuro de todo un continente.